La desterraron de la facenda Aurora con 3 niños pequeños aferrados a su falda. Cargaba 3 pesos invisibles: hambre, un luto reciente y secretos devastadores. Sin tener a dónde ir, Luciana encontró un refugio que nadie más tocaría. Era un granero de piedra viejo. Todos los peones lo llamaban el cubil de la serpiente. Pero dime, ¿tendrías tú el valor de entrar con tus hijos a un lugar donde dicen que vive una anaconda gigante y un felino salvaje? Luciana, la viuda, lo tuvo. Lo que ella destapó allí dentro cambiaría su visión sobre el miedo, la avaricia y la herencia. El sol de marzo quemaba la nuca cuando Luciana descendió de la carreta maltrecha que la había traído hasta ese límite. Corría el año de 1905. El polvo del camino se pegaba como una segunda piel a su vestido de luto gastado y casi gris. No era una llegada feliz. Era el final de una huida forzada. A sus pies, sus 3 hijos, Pedro de 9 años, Juliana de 5 y el pequeño David, miraban el paisaje sin reacción. El calor era un castigo seco. Contrastaba brutalmente con la tormenta de insultos que había marcado el inicio de su desgracia. Los habían echado. Eran las sobras de una tragedia familiar. La viuda y los huérfanos de Marcelo, el capataz muerto apenas una semana antes. Un accidente que olía a pólvora y a traición. Luciana apretó al pequeño David contra su pecho. Su llanto ya se había secado, agotado. El recuerdo de la noche anterior era una herida abierta. Carlos, su cuñado, y ahora el patrón de la facenda Aurora, los había expulsado personalmente. «Esta tierra no alimenta parásitos», escupió Carlos. Sus hombres, con la mirada clavada en el suelo de tierra, arrojaron sus escasas pertenencias al camino. Luciana no rogó. No le quedaban lágrimas para malgastar. Solo recogió a sus hijos, su única posesión real, y empezó a caminar. Sabía que Carlos no solo quería el control de la tierra, la quería a ella. Además, planeaba vender a los niños a un obraje en el sur. La desesperación inyectó adrenalina donde el hambre había dejado vacío. Caminaron toda la noche, lejos de la casa principal, lejos de los campos cultivados, hasta el límite más lejano de la propiedad. Ahora, bajo ese sol implacable, solo quedaba una opción. Frente a ellos, en la loma más remota, se alzaba el viejo granero de piedra. Nadie se acercaba allí. Los peones lo habían bautizado el cubil de la serpiente. Era un lugar tan antiguo como la hacienda misma, abandonado por décadas y rodeado de historias sobre bestias y almas en pena. Se decía que el diablo mismo guardaba esa puerta. Pero para Luciana, el diablo vestía botas limpias y dormía en la casa grande. Ese granero era su única salvación inmediata. La subida fue una agonía lenta. El sol calentaba las piedras del sendero, quemando las suelas gastadas de sus zapatos. Pedro, el mayor, intentaba proteger a Juliana con su sombra delgada. Cuando llegaron a la entrada, el aire pareció enfriarse. La estructura de piedra era imponente. El silencio alrededor era más pesado que el calor. No se oían pájaros, ni siquiera el zumbido de los insectos. Parecía que la vida temía acercarse a esa puerta. Luciana tragó saliva. El regusto a cobre del miedo le raspó la garganta. Era entrar o morir bajo el sol. La puerta de madera maciza, gris y rajada por el tiempo, se abrió con un lamento largo. Pareció un grito humano. El interior era una oscuridad repentina, fresca y densa. El golpe del olor la tumbó. Hongo paja en descomposición que llevaba décadas pudriéndose, y algo fuerte, almizclado, bestial. Era el hedor de una guarida. Luciana empujó a los niños detrás de ella. Sus ojos luchaban por adaptarse a la penumbra. «Mamá, tengo miedo», susurró Juliana aferrándose a su falda. «Aquí estaremos a salvo», mintió Luciana, aunque su pecho latía como un tambor de guerra bajo la costura de su vestido. Acomodó a los niños en un rincón. Había un montón de paja que parecía menos sucia. Usó su propio rebozo para taparlos. La quietud del interior era casi tan aterradora como los ruidos de la noche anterior. Rebuscó en el pequeño morral. Sus dedos temblorosos encontraron el trozo de vela que había guardado. Encendió la mecha. La pequeña llama amarilla pareció insignificante en la vastedad de la oscuridad. La luz parpadeante reveló un espacio enorme. Las vigas se perdían en lo alto, como las costillas de una bestia muerta. Y entonces, ella lo vio. El granero no estaba vacío. En la penumbra del fondo,
Donde la luz de la vela apenas llegaba, dos puntos amarillos ámbar vivo la miraban fijamente. Luciana se congeló. Su mano encontró instintivamente el machete oxidado que había visto tirado cerca de la entrada. Lo sujetó con fuerza. No era un animal de granja. Esos ojos eran salvajes. Un rugido sordo, profundo, hizo vibrar la tierra bajo sus pies. La vela se agitó. Reveló la silueta. Un jaguar. No una leyenda, sino una bestia enorme. Su piel manchada había convertido ese granero en su cubil. El animal se levantó lentamente. No mostró agresión, solo una curiosidad regia. Luciana contuvo el aliento, poniendo un dedo sobre sus labios para que Pedro, que estaba a punto de gritar, guardara silencio. El jaguar la miró. Luego miró a los niños acurrucados. Soltó un soplo largo como un cansancio y volvió a echarse. No iba a atacar. Era como si supiera quiénes eran, o tal vez simplemente no los consideraba una amenaza. La tensión en el pecho de Luciana comenzó a disiparse, reemplazada por una confusión helada. Pero el terror aún no había terminado, solo había cambiado de forma. Desde las vigas superiores llegó un crujido. No fue un ruido de viento, fue peso moviéndose. Luciana levantó la vela siguiendo el instinto. Allá arriba, enroscada alrededor de la viga principal, una anaconda gigantesca. Tenía el grosor del tronco de un árbol joven. Desenroscó parte de su cuerpo. Su piel, cubierta de patrones oscuros, brilló húmeda a la luz. Los niños jadearon de terror, pero Luciana, en lugar de gritar, sintió una calma extraña, casi sobrenatural, apoderarse de ella. El cubil de la serpiente era real. Las bestias que Carlos y los peones usaban para asustar a la gente, los guardianes de las leyendas, estaban allí, pero no parecían importunados por su presencia. El jaguar cerró los ojos. La serpiente permaneció inmóvil, un dios perezoso e indiferente. En ese momento, Luciana comprendió algo profundo. Las criaturas más temidas de la hacienda no eran la amenaza real. La verdadera bestia estaba en la casa grande. Irónicamente, en el lugar más peligroso de la Facenda Aurora, ella y sus hijos acababan de encontrar la protección más segura. Luciana no durmió. Pasó esa primera noche sentada, la espalda contra la piedra fría y húmeda, el machete oxidado sobre sus rodillas. El pequeño David dormía febril en su regazo. Escuchaba. El granero estaba vivo. El jaguar en el fondo respiraba con una cadencia profunda y rítmica, un sonido más tranquilizador que el rugido de la tormenta que había quedado atrás. La serpiente, un bulto oscuro en las vigas, era solo una sombra más pesada que las otras. Pedro y Juliana, agotados por el miedo y la larga caminata, finalmente se habían rendido al sueño, acurrucados sobre la paja. Afuera, el calor del día se había disipado, dando paso a una noche fría. Pero allí dentro, el silencio era diferente. Era un silencio protegido. La primera luz del amanecer se filtró por las grietas altas del techo. Dibujó barras de polvo dorado en el aire inmóvil. Con la claridad, el verdadero tamaño de los guardianes se reveló. El jaguar era magnífico. Su pelaje grueso brillaba. Abrió un ojo ambarino, los miró sin interés y luego bostezó. Mostró unos colmillos de marfil antes de empezar a lamerse una pata con total indiferencia. Pedro, que acababa de despertar, soltó un jadeo ahogado. Luciana le apretó el hombro con fuerza. «No te muevas, hijo. No somos su presa». La anaconda perezosa se había movido unos metros por la viga. Su piel, un mosaico de patrones oscuros y verdosos, brillaba con la humedad de la noche. Pasaron 2 días. El hambre se convirtió en una amenaza más inmediata que las bestias. El terror inicial dio paso a una rutina surrealista. Luciana les prohibió a los niños cruzar una línea imaginaria en el suelo de tierra. Crearon un pequeño campamento cerca de la puerta lateral, un nido de paja y miedo. El jaguar salía al anochecer. Se deslizaba por un hueco en la pared de piedra que Luciana no había notado. Era un hueco demasiado grande para ser natural. Regresaba antes del alba. Su olor a matorral y a sangre fresca impregnaba el aire. La serpiente rara vez se movía, una estatua viviente que observaba todo desde su trono en las alturas. Pero la comida que habían traído, un mendrugo de pan y queso seco, se acabó el primer día. David lloraba de hambre, un sonido débil que partía el alma de Luciana.
A la tercera mañana, Luciana se despertó no por el llanto de David, sino por un olor metálico. El pánico la atenazó. Había atacado el jaguar a los niños. Contó las cabezas en la penumbra. Pedro, Juliana, David, todos estaban allí, dormidos. Entonces vio el regalo. Cerca de la entrada, respetando el espacio humano, yacía el cuerpo de un venado joven, fresco. El jaguar no estaba a la vista. Luciana miró hacia el fondo oscuro y luego al venado. No había sido un accidente. Era un pago, o tal vez una ofrenda. El depredador que compartía su techo les estaba dando de comer. Con manos temblorosas, Luciana usó el machete oxidado para cortar la carne. La vergüenza de cazar la superó la necesidad de alimentar a sus hijos. Encendió un fuego pequeño y sin humo en un rincón apartado. Usó piedras que encontró para ocultar la llama. El olor de la carne asándose llenó el granero, mezclándose con el almizcle de los animales y el polvo de décadas. El jaguar regresó mientras ella cocinaba. Se detuvo, observándola desde la distancia. No hizo ningún intento de reclamar su presa. Simplemente la miró, como si la estuviera evaluando, como si entendiera el pacto no hablado. Luciana les dio a Pedro y Juliana los primeros trozos. Comieron con una desesperación animal. Lágrimas de alivio corrían por sus rostros sucios. Ese día algo cambió. El miedo a las bestias se disolvió. Fue reemplazado por un respeto profundo y extraño. Pero la seguridad del granero era una prisión. El venado se acabaría. Una tarde, mientras buscaba agua de lluvia acumulada en un barril oxidado fuera del granero, manteniéndose cerca de la puerta, escuchó a dos peones que pasaban por el sendero de abajo. No la vieron. «Carlos está furioso», dijo uno. Su voz era clara en el aire quieto. «Dice que si no la encuentra para el fin de semana, venderá a los niños a la fábrica del sur. Y a ella ya sabes lo que quiere». Luciana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo supervivencia. Era una carrera contra el tiempo. Regresó al granero. El miedo frío de la certeza reemplazó la esperanza momentánea. Pedro fue el primero en adaptarse a los guardianes. El terror inicial del niño de 9 años se transformó en una fascinación cautelosa. Luciana lo encontraba observando al jaguar, que ya le había puesto un nombre en su mente. Sombra. «Mamá, él es nuestro guardián. El padre lo envió», le dijo Pedro en voz baja una tarde, mientras el felino dormía plácidamente. Luciana sintió un nudo en la garganta. No pudo negarlo. Juliana, por otro lado, le tenía más miedo a la serpiente, a la que llamaba nube larga. Se negaba a mirar hacia las vigas y se tapaba los oídos cuando la madera crujía por su peso. Pero incluso ella entendía que esas paredes de piedra con sus protectores silenciosos eran más seguras que la hacienda. «Si estás sintiendo la adrenalina y la presión de esta increíble historia», me preguntó, «¿de cuál ciudad o país estás viendo esta narrativa? Déjame un comentario. Gustaría de saber hasta dónde estas historias de resistencia van a llegar. Y no olvides suscribirte para no perderte el momento en que Luciana descubra el secreto que cambiará todo». Casi una semana después de su llegada, el sonido de caballos rompió la quietud. Voces de hombres. Luciana apagó la pequeña fogata de un pisotón y empujó a los niños detrás de unos barriles podridos. Eran los hombres de Carlos. Se detuvieron justo afuera del granero. El cuero de sus sillas de montar crujía. «Te digo que vi humo saliendo de aquí, patrón», dijo una voz nerviosa. «No seas estúpido. Son solo murciélagos. Nadie entra ahí. Es el cubil de la serpiente», respondió otro. Luciana contuvo la respiración. Su corazón golpeaba tan fuerte que temió que pudieran oírlo. En el fondo, Sombra se levantó. No gruñó. Simplemente se puso tenso, sus músculos ondulando bajo el pelaje, listo para saltar. La serpiente, por primera vez, se movió con rapidez. Nube Larga se deslizó silenciosamente por la viga hasta quedar justo sobre la entrada principal, una masa oscura y amenazante. Uno de los hombres, el más valiente o el más estúpido, empujó la puerta lateral. «No hay nada aquí, ¿ves?» No terminó la frase. La anaconda dejó caer los últimos metros de su cola. Colgaron inertes frente a la cara del hombre, como una soga viviente y escamosa. El hombre soltó un grito que no pareció humano y cayó hacia atrás. «La víbora es ella, te lo dije. Vámonos de aquí». Se oyeron los caballos galopando. El pánico devoró su arrogancia en segundos.
Luciana soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que sentarse. Los guardianes la habían protegido activamente. No solo le daban comida, le estaban dando tiempo. Pero ese tiempo se estaba acabando. Carlos no se detendría por una serpiente, no por mucho tiempo. Esa noche, Luciana supo que no podía esperar más. La próxima vez, Carlos traería fuego. Esa noche, la desesperación de Luciana se convirtió en una energía febril. Sabía que Carlos volvería. El miedo a una serpiente no detendría a un hombre consumido por la codicia. El fuego era el siguiente paso lógico. Miró a sus hijos dormidos e inocentes. Supo que no podía simplemente esperar a que sus protectores animales los salvaran. Tenía que haber algo más en ese lugar. ¿Por qué Carlos le temía tanto? ¿Por qué la gente del pueblo lo evitaba con tanto fervor religioso? Entendió que las leyendas a menudo se construyen para ocultar verdades, no para revelarlas. Tenía que haber un secreto humano, no solo bestial, entre esas piedras. A la mañana siguiente, esperó a que el jaguar saliera por su hueco habitual para su cacería matutina. Le dio a Pedro la tarea más importante de su vida: vigilar la entrada, gritar si veía a alguien y cuidar de Juliana y David en el rincón. «Hoy voy a encontrar nuestra salida de aquí», le dijo, poniendo sus manos sobre los hombros del niño. Pedro asintió con una seriedad que le partió el corazón. Luciana tomó la única vela que le quedaba y el machete oxidado y se adentró en la oscuridad del fondo del granero, el territorio que hasta ahora había respetado como el cubil del jaguar. El olor era abrumador en el fondo. El almizcle del felino mezclado con el polvo de paja de décadas y un hedor a tierra húmeda. El suelo estaba cubierto de huesos viejos, algunos pequeños, otros de animales más grandes. Luciana avanzó con cuidado. La luz de la vela proyectaba sombras danzantes que parecían moverse por sí mismas. Palpaba las paredes de piedra, buscando cualquier cosa fuera de lugar. La construcción era sólida, obra de manos antiguas, pero se sentía más como una tumba que como un edificio. Fue entonces cuando casi cayó sobre un cúmulo de toneles podridos en la esquina oscura. Con un esfuerzo que le hizo doler los músculos de la espalda, empujó el primer barril. Se deshizo bajo sus manos. La madera se convirtió en una pasta húmeda y maloliente, pero detrás de él, la pared de piedra no era uniforme. Había un hueco justo a la altura de su cintura. Metió la mano sintiendo la piedra fría. Sus dedos rozaron algo que no era piedra, era madera, una losa de madera incrustada entre las piedras. Tiró de ella, pero estaba atascada. Usó la punta del machete como palanca. Saltaron astillas. La madera cedió revelando un nicho oscuro en la pared. Su corazón latía desbocado. Acercó la vela al hueco. Dentro no había oro. No había joyas ni nada que brillara. Solo había una pequeña caja de madera tallada, cubierta por una capa gruesa de polvo y telarañas. Era pequeña, del tamaño de una caja de costura. Estaba seca, protegida de la humedad del granero por el nicho de piedra. Luciana la sacó con manos temblorosas. No estaba cerrada con llave. Había una sensación de urgencia, como si la caja la hubiera estado esperando a ella. El destino de sus hijos, lo supo en ese instante, dependía de lo que había dentro. Regresó a la luz grisácea de la entrada, donde los niños la observaban con una expectación silenciosa. Se sentó en el suelo de tierra con la caja sobre su regazo. Por un momento dudó. ¿Y si contenía algo peor que el miedo? ¿Y si era la respuesta a por qué este lugar estaba maldito? Pero el sonido del galope de los hombres de Carlos de hacía 2 días resonaba en sus oídos. El miedo a Carlos era mayor que el miedo a lo desconocido. Levantó el pequeño pestillo de bronce, que soltó un chirrido agudo y abrió la tapa. El contenido la decepcionó al principio. No había riqueza tangible, solo papeles amarillentos y un diario con la tapa de cuero gastado, tan rígido por el tiempo que crujió al tocarlo. Olía a tiempo antiguo y a un perfume floral casi muerto. Cogió el diario primero. En la portada, grabadas en letras doradas casi borradas, leyó un nombre: Matilde. Era el nombre de la madre de Marcelo y Carlos, la matrona original de la Facenda Aurora, muerta hacía más de 20 años. Una mujer de la que solo se hablaba en susurros y leyendas de su dureza. Junto al diario había un sobre sellado con lacre rojo, el sello de la familia. Estaba dirigido con una caligrafía elegante y temblorosa: a mi hijo Marcelo,
o a quien tenga el valor de encontrar esto. Luciana sintió un escalofrío. La matriarca había escrito esto sabiendo que sería encontrado. ¿Pero por qué esconderlo aquí, en el lugar más temido de la hacienda? Desenvolvió el otro documento. Era un papel oficial, doblado muchas veces. Un testamento. Luciana no sabía leer muy bien, solo lo suficiente para deletrear los nombres y entender las palabras básicas. Pero reconoció el sello del notario. Se sentó allí en el suelo del granero, rodeada por el olor de las bestias y la paja podrida, y empezó a descifrar el diario. La luz de la mañana entraba por la puerta, iluminando las páginas. La matriarca no escribía sobre cosechas o ganado, escribía sobre el dolor, escribía sobre un secreto que la estaba matando por dentro. Luciana leyó la primera línea legible. Carlos no es hijo de mi esposo, es la semilla de la violencia. Su verdadero padre fue el capataz que me forzó antes de que mi legítimo esposo lo matara por ello. Luciana soltó un jadeo. Carlos no era el heredero legítimo, era un bastardo nacido de la violencia. Continuó leyendo. Su mente ataba cabos. La matriarca había criado a Carlos como suyo, pero siempre con el temor de la naturaleza oscura y violenta que había heredado de su verdadero padre. Marcelo, por otro lado, era su sol, su verdadero heredero. El diario revelaba cómo Carlos siempre había odiado a Marcelo, cómo lo había atormentado desde niño, y luego la última entrada, fechada una semana antes de su muerte. He descubierto la verdad sobre este granero. Los animales no son una maldición, son una protección. He escondido mi voluntad aquí, en el único lugar que Carlos siempre temió, el lugar que guarda mi verdadera riqueza. Con el aliento atascado en la garganta, Luciana dejó el diario a un lado. El cuero gastado se sentía tibio por el contacto de sus manos temblorosas. Carlos era un impostor. Toda su vida, su arrogancia, su derecho a la propiedad, todo era una farsa construida sobre la violencia y el silencio de una mujer muerta. Ahora entendía el odio de Carlos hacia Marcelo. No era solo rivalidad entre hermanos, era el odio del usurpador hacia el heredero legítimo. El aire en el granero pareció enrarecerse, cargado con el peso de este secreto. Miró hacia la oscuridad del fondo, donde Sombra descansaba, y se preguntó si la bestia sabía que era la guardiana de una herencia robada. Sus dedos sucios de tierra y hollín se movieron hacia el otro sobre, el sellado con lacre rojo y dirigido a Marcelo. Ella tenía el valor, el hambre y el miedo se lo habían dado. El sello estaba duro, el lacre tan antiguo que parecía piedra. Usó la uña del pulgar para romperlo. El sonido seco de la cera al partirse resonó en el silencio. Fue un acto final, irreversible. Desdobló el papel. No era una carta de madre, era el testamento, el verdadero. El que anulaba todo lo que Carlos creía poseer. Pedro se había acercado, sus ojos grandes y serios fijos en el papel. «¿Qué es eso, mamá?» «Es nuestra salvación, hijo, o nuestra muerte», susurró Luciana, sin apartar la vista del documento. Su lectura era lenta, tropezando con las palabras formales, pero el significado era tan claro como un golpe en el rostro. Cada frase leída era un ladrillo más en la fortaleza de su derecho. Yo, Matilde, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi hijo Carlos, nacido no de mi amado esposo, sino de un acto de violencia. Luciana tragó saliva. El veneno de esas palabras la estremeció. Continuó leyendo. Su voz apenas un murmullo. Desheredo a Carlos de toda posesión, tierra y nombre. Su naturaleza oscura y violenta, un eco de su verdadero padre, no es digna de la herencia de esta familia. No recibirá ni un grano de esta tierra ni un centavo de esta casa. Luciana tuvo que detenerse. El impacto de la declaración la dejó sin aliento. La matriarca no había sido sutil. Había lanzado una maldición legal desde la tumba. Esto era más que una simple desheredación. Era un juicio final. Y entonces, la siguiente cláusula. La totalidad de la hacienda, la Facenda Aurora, desde el río hasta la loma del granero, la casa principal y todos los campos de labor, los dejo única y enteramente a mi amado hijo Marcelo. Luciana leyó el nombre de su esposo. Las lágrimas que pensó secas volvieron a brotar, calientes y furiosas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia justiciera. Marcelo había sido el verdadero dueño todo el tiempo. Carlos lo había matado por una tierra que legalmente ya le pertenecía a Marcelo.
El testamento continuaba explicando la decisión de ocultarlo. Temo por la vida de Marcelo. Si Carlos descubre esta voluntad antes de mi muerte, es capaz de matarlo. Lo sé. Por eso lo escondo aquí, en el único lugar que Carlos siempre ha temido, el cubil de la serpiente. Luciana sintió un escalofrío. La matriarca no solo había predicho la violencia de Carlos, sino que también había intentado proteger a Marcelo. Pero Carlos había encontrado otra forma de salirse con la suya, el accidente con el ganado. La muerte de Marcelo no había sido un accidente, había sido un asesinato por la herencia. Y luego la parte más increíble, la que explicaba a sus silenciosos compañeros de cuarto. Los animales de este granero no son una maldición, son guardianes. Crié al jaguar desde cachorro. Él conoce mi olor y el de mi sangre. La serpiente busca el calor y la calma de las vigas. Ellos protegerán mi voluntad, protegerán este lugar de la oscuridad de Carlos. Son la justicia de la tierra hecha carne. Luciana levantó la vista hacia Nube Larga, inmóvil en la viga, y hacia el fondo oscuro, donde Sombra dormía. No eran bestias. Eran testigos. Eran los ejecutores de la voluntad de Matilde. Luciana se sintió transformada. El miedo que la había paralizado durante días se evaporó. Fue reemplazado por una claridad de acero. Ya no era una viuda mendigando refugio. Era la viuda del verdadero dueño. Y esos papeles en sus manos eran la prueba. La riqueza del granero no eran joyas, era la tierra misma. Era el título de propiedad, era la verdad. Una verdad que la convertía a ella y a sus hijos en los legítimos dueños de la Facenda Aurora. Pero esta revelación era más peligrosa que el jaguar y la anaconda juntos. Una cosa era sobrevivir en secreto. Otra muy distinta era reclamar lo que era suyo. Con esos papeles no solo tenía un derecho, tenía un objetivo. Carlos la había perseguido para tomarla por la fuerza. Ahora la perseguiría para matarla y silenciarla. El granero había pasado de ser un refugio a ser una fortaleza, y ella tendría que prepararse para la guerra. Luciana pasó el resto del día en un estado de calma febril. El hambre, el miedo, el frío, todo eso se había disuelto, reemplazado por la claridad helada del propósito. Ya no era una víctima escondiéndose en las sombras. Era una heredera defendiendo su fortaleza. Dobló el testamento y el diario con cuidado. La fragilidad del papel contrastaba con el peso inmenso de la verdad que contenían. Volvió a la pared de piedra, al nicho detrás de los barriles podridos, y volvió a guardar la caja de madera. No era suficiente. Carlos la buscaría si alguna vez entraba. Necesitaba un lugar mejor. Sus ojos recorrieron el suelo buscando cualquier anomalía, y la encontraron, justo debajo del montón de paja donde el jaguar solía dormir. Había una gran losa de piedra, casi indistinguible del resto del suelo de tierra, pero sus bordes eran demasiado perfectos. Usando el machete como palanca, y con una fuerza que no sabía que poseía, logró levantarla unos centímetros. Debajo había un hueco seco de no más de un pie de profundidad. Era una antigua bodega de forraje olvidada. Envolvió la caja en un trozo de arpillera seca para protegerla de la humedad y la colocó en el fondo. Volvió a poner la losa en su lugar. Luego, con cuidado, esparció la paja y los huesos viejos del jaguar por encima. Sombra estaba ahora, literalmente, durmiendo sobre su herencia. Era el lugar más seguro del mundo. Con los documentos a salvo, la siguiente fase de su plan comenzó: la espera. Pero no era una espera pasiva, era la espera de un cazador. Luciana sabía que no podía quedarse en el granero para siempre. La carne del venado se estaba acabando, y aunque los animales la protegían, no la alimentarían indefinidamente. El problema era su analfabetismo. Podía deletrear los nombres, entender el veredicto de Matilde, pero no podía navegar por las complejidades legales que seguramente vendrían. Necesitaba un aliado en el exterior, alguien que pudiera leer y actuar. Pero estaba atrapada, prisionera en su propia fortaleza. La tensión aumentó 2 días después. Oyó el sonido de un solo caballo moviéndose lentamente por la loma. Apagó el fuego, escondió a los niños y corrió hacia una de las troneras de piedra, una estrecha abertura de ventilación. Vio a Carlos. Estaba solo, pero se mantenía a una distancia respetuosa, justo fuera del alcance de las leyendas. Miraba el granero no con miedo, sino con una codicia calculadora.
Estaba midiendo el edificio, evaluando sus defensas. Luciana sintió que sus ojos, incluso a esa distancia, la quemaban. No estaba allí por la serpiente. Sospechaba que ella seguía viva. Sé que estás ahí dentro, mujer. Sal ahora. Sal y sé razonable. Te trataré bien. No tienes que vivir como un animal, gritó. Su voz rebotó contra las piedras. Luciana apretó el mango del machete. Sabía qué significaba tratarla bien. Significaba su sumisión, la venta de sus hijos y su silencio. No me hagas quemar esa pila de rocas contigo dentro, amenazó. Su voz perdía la máscara de amabilidad. Luciana permaneció en silencio. Su corazón, un martillo contra sus costillas. Sombra en el fondo, se levantó y soltó un gruñido bajo. Un aviso que viajó por el aire. Carlos lo oyó. Maldijo. Y por primera vez, Luciana vio miedo real en su rostro antes de que montara y se alejara al galope. El ultimátum estaba dado. El fuego vendría. Luciana miró a Pedro. El niño había estado observando todo con ojos duros y sin lágrimas. «No dejaré que te lleve, mamá», dijo. Su voz de niño intentaba sonar como la de un hombre. Luciana lo abrazó con fuerza. «No lo hará, mi amor, porque vamos a luchar. Pero necesito tu ayuda». Sacó el testamento del escondite. «No puedo ir yo. Carlos me mataría antes de que diera 10 pasos. Pero tú eres pequeño, eres rápido, puedes escabullirte». El plan era aterrador, casi impensable. Poner el destino de todo sobre los hombros de un niño de 9 años. «¿Recuerdas al padre Anselmo?», preguntó Luciana. Pedro asintió. El viejo sacerdote de la iglesia del pueblo. El único que siempre le daba dulces a Marcelo y le hablaba con respeto. Marcelo había confiado en él. «El padre Anselmo sabe leer. Tienes que llevarle esto». Le mostró el testamento. «No puedes dejar que nadie te vea. Tienes que ir de noche. Sigue el arroyo, no el camino. Le dirás que la viuda de Marcelo está viva en el cubil de la serpiente y que Carlos es un asesino y un ladrón. ¿Entiendes?». Era una sentencia de muerte si fallaba. Pedro no flaqueó. Miró el papel. Luego a su madre. «Lo haré. Le diré que papá era el dueño». Luciana pasó el resto del día preparando a su hijo. Le dio los últimos trozos de carne seca. Le envolvió los pies con tiras de arpillera para silenciar sus pasos y protegerlo de las piedras. Le hizo memorizar el camino, repitiendo las instrucciones una y otra vez. «Evita la casa principal. Sigue las estrellas del sur. Si oyes a alguien, métete en el barro. Eres una sombra, Pedro, eres como él», señaló al jaguar. Al anochecer, una pequeña figura se preparó para deslizarse fuera del granero. Luciana le dio el testamento, doblado en un pequeño cuadrado y envuelto en un trozo de cuero seco. Pedro se lo metió bajo la camisa raída. Luciana lo besó en la frente. Su corazón se rompía. «Ve con Dios, mi niño, y corre. Corre como si el diablo te persiguiera». Pedro asintió, sus ojos brillantes por la gravedad de la misión. «Él no me atrapará, mamá. Voy a salvarte». Luciana observó desde la puerta cómo la pequeña sombra de su hijo se fusionaba con las sombras más grandes de la noche. Se deslizó por el hueco en la pared, el mismo que usaba el jaguar, y desapareció en la maleza. Luciana regresó al interior del granero y se sentó en la oscuridad, con Juliana y David dormidos a su lado. El jaguar entró poco después, regresando de su casa. Se acomodó en su rincón. Luciana no se sintió sola. Eran 2 madres protegiendo a sus familias, esperando el amanecer cada una a su manera. La espera más larga de su vida acababa de comenzar. El aire en el granero se volvió denso e irrespirable en las horas que siguieron. El silencio ya no era protector, era un vacío lleno de terror. Luciana se sentó como una estatua de piedra, con Juliana dormida en su regazo y David acunado en el hueco de su brazo. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento contra las troneras, era el sonido de los hombres de Carlos regresando. Se imaginaba a Pedro, pequeño y solo en la oscuridad, con el documento más valioso del mundo pegado a su pecho. ¿Habría logrado cruzar el arroyo? ¿Estarían los perros de la hacienda sueltos? Cada minuto que pasaba era una aguja clavándose bajo su piel. Una tortura de «y sí». Sombra regresó antes de la medianoche. El granero estaba tan silencioso que Luciana oyó el sonido suave de sus patas sobre la tierra. El jaguar no traía presa. Entró, olfateó el aire tenso
y en lugar de irse a su rincón habitual en el fondo, se detuvo a medio camino. Se giró y se sentó en el suelo, mirando fijamente la entrada. Sus orejas ambarinas se movían para captar el más mínimo sonido. Se había posicionado entre la familia de Luciana y la puerta. No estaba descansando, estaba vigilando. Luciana sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la hizo llorar. El animal sabía, de alguna manera sabía que el peligro estaba cerca y que uno de los miembros de su extraña manada faltaba. El amanecer llegó, pero no trajo alivio, solo una luz gris y enfermiza que reveló la palidez y las ojeras de Luciana. Pedro no había regresado. La esperanza de que el niño hubiera llegado al pueblo y estuviera a salvo con el padre Anselmo luchaba contra la visión aterradora de que Carlos lo hubiera capturado. Si Carlos tenía el testamento, todo estaba perdido. No solo recuperarían la hacienda, sino que él tendría la prueba de que ella y sus hijos eran una amenaza que debía ser eliminada permanentemente. Nube Larga en las vigas también parecía inquieta, desenroscándose y moviéndose lentamente, como si sintiera la tensión que emanaba del suelo. La mañana se arrastró hora tras hora. Luciana intentó darle a Juliana y David un poco de agua que había recogido, pero los niños estaban demasiado asustados para beber. Solo querían a su hermano. «¿Dónde está Pedro, mamá?», preguntaba Juliana cada pocos minutos. Su vocecita rompía el corazón de Luciana. «Está en una misión muy importante para papá. Volverá pronto», respondía Luciana, su voz sonando hueca y falsa para sus propios oídos. Se aferraba a la idea del padre Anselmo. Tenía que confiar en el juicio de Marcelo, en que el sacerdote era un hombre bueno, un hombre que actuaría. Fue poco después del mediodía cuando el mundo exterior finalmente rompió el silencio. No fue el galope de un solo niño regresando, fue el sonido de muchos caballos. Y no venían rápido, venían al paso, un ritmo deliberado y amenazante. Luciana corrió a la tronera. Su corazón se hundió. Carlos estaba allí, pero no venía con antorchas. Venía con media docena de hombres armados con rifles y venía con algo más. En el centro del grupo, atado a la silla de montar de uno de los peones, estaba Pedro. Tenía un golpe en la cara y su camisa estaba desgarrada, pero sus ojos estaban secos y llenos de odio, mientras miraba a Elena. La voz de Carlos retumbó, llena de un triunfo aceitoso. «Parece que perdiste algo». Hizo una seña y el peón arrojó a Pedro al suelo como un saco de patatas. El niño cayó mal, pero se levantó de inmediato, corriendo hacia el granero antes de que pudieran detenerlo. Carlos se rió un sonido feo. «Déjalo ir. Que la rata vuelva a su nido, no importa ahora». Carlos levantó un papel amarillento en su mano. Lo agitó en el aire para que ella lo viera a través de la tronera. «Tuve que persuadir al viejo cura, pero al final me dio lo que quería. ¿Creíste que este pedazo de papel sucio te salvaría? El cura es un traidor», gritó Pedro desde dentro, sus puños apretados. «Le diste el papel al hombre equivocado, mamá». Luciana abrazó a su hijo. Su mente giraba en un torbellino de desesperación. El padre Anselmo, su única esperanza, la había traicionado. Había entregado la prueba y a su hijo directamente al asesino. El plan se había derrumbado de la peor manera posible. Ahora Carlos tenía el testamento. Tenía la prueba de su propia ilegitimidad y la prueba de la herencia de Marcelo. No había nada que le impidiera quemar el granero y culpar a las bestias por la muerte de todos ellos. «Tienen una última oportunidad», gritó Carlos. «Salgan ahora. Tú, Luciana, ven conmigo y serás la señora de esta hacienda bajo mi protección. O quédate ahí y arde con tus cachorros y tus mascotas». «Nunca», gritó Luciana de vuelta, su voz resonando con una fuerza que no sabía que tenía. «Prefiero el fuego que tus manos, asesino». La cara de Carlos se contorsionó de rabia. «Muy bien, será un placer. Hombres, preparen antorchas. Vamos a limpiar este nido de una vez por todas». Los hombres desmontaron, sacando trapos y aceite de sus alforjas. El pánico se apoderó de los niños. Juliana y David empezaron a llorar histéricamente. Pedro, sin embargo, se quedó quieto, mirando al fondo del granero. «Mamá», dijo. Su voz era extrañamente tranquila. «Sombra». Luciana se giró. El jaguar no estaba acurrucado. Estaba de pie, pero no miraba hacia la puerta. Miraba hacia la pared del fondo, la misma por la que él entraba y salía. Estaba gruñendo. Un sonido bajo y constante, pero no era un gruñido de agresión. Era casi una bienvenida.
Y entonces un sonido nuevo se unió al caos, un galope, un solo caballo, viniendo rápido, no desde la hacienda, sino desde el pueblo alto. En nombre de la ley. La voz era vieja, pero tenía la autoridad del acero. Un hombre irrumpió en la loma. Era el padre Anselmo, pero no estaba solo. Detrás de él venía el comisario del pueblo y dos ayudantes armados. El sacerdote no estaba vestido con su sotana habitual, sino con pantalones de montar. Y en su mano no sostenía una cruz, sino otro papel. «¡Carlos!», gritó el sacerdote, ignorando a los hombres armados. «El papel que tienes en la mano es una falsificación, una trampa». «Esta», levantó el papel que él sostenía, «esta es la verdadera voluntad de tu madre». Carlos se quedó helado, con el papel amarillento temblando en su mano. Miró al sacerdote, luego al comisario. Una risa seca como de hojas rotas escapó de sus labios. «Viejo loco, ¿qué clase de truco es este? Este es el testamento. Usted me lo dio». El padre Anselmo, sentado con una dignidad de hierro sobre su caballo sudoroso, negó lentamente con la cabeza. «No, Carlos, te di cebo, te di lo que tu codicia necesitaba ver». La confusión en el rostro de Carlos era una máscara que se agrietaba, revelando el pánico que había debajo. «El muchacho llegó anoche», continuó el cura, su voz resonando en la loma. «Muerto de miedo pero valiente como un león. Me contó la historia y me mostró el verdadero testamento». Luciana, pegada a la tronera, sintió que sus rodillas cedían. Las palabras del sacerdote eran un bálsamo y un golpe. «Lo sabía, mamá», susurró Pedro a su lado, sus ojos brillantes de orgullo y lágrimas contenidas. Sabía que no era un traidor. Luciana lo abrazó, incapaz de hablar. El padre Anselmo continuó, su voz dirigida ahora al comisario, pero sus palabras eran para Carlos. «Sabía que vendrías a la iglesia en cuanto te enteraras. Sabía que usarías la violencia o el engaño. Así que pasé toda la noche en la sacristía con la pluma de mi abuelo, copiando la letra de tu madre en una hoja de pergamino vieja. Hice una copia sin vergüenza», admitió el sacerdote. «Una copia que decía que la hacienda era tuya. Sí, pero solo si destruías la maldición del granero. Te di exactamente lo que necesitabas para incriminarte por intento de asesinato e incendio. El verdadero testamento, el que deshereda a un bastardo violento y nombra a Marcelo, y por ende a su viuda como únicos dueños, se lo di al comisario al amanecer, junto con mi petición de que investigara el accidente de Marcelo. La trampa era perfecta. El sacerdote no había traicionado a Pedro. Había usado la información del niño para tejer una red alrededor de Carlos, usando la propia arrogancia del villano como nudo corredizo. El rostro de Carlos era una máscara de furia púrpura. Estaba perdido y lo sabía. Sus hombres, leales solo al dinero, miraban nerviosamente los rifles del comisario que ahora apuntaban en su dirección. «¡Son mentiras!», gritó Carlos, su voz aguda por la desesperación. «Es la palabra de una viuda loca y un cura senil contra la de un hacendado». «No es solo su palabra, señor Carlos», intervino el comisario por primera vez. Era un hombre curtido, con ojos que lo habían visto todo. Desmontó lentamente. «Es este documento, sellado y notariado por su propia madre». Sacó el testamento real del bolsillo de su chaqueta. «Y también», continuó el comisario, su mirada clavada en Carlos, «es el testimonio de este niño». Señaló hacia el granero. «Un niño que usted secuestró, golpeó y amenazó esta mañana en mi jurisdicción, y es mi deber investigar por qué un hombre estaría tan desesperado por quemar un granero abandonado a menos que estuviera tratando de destruir a los herederos legítimos que se esconden dentro». La acusación de intento de asesinato flotó en el aire, tan pesada y real como las piedras del edificio. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el piafar nervioso de los caballos. Carlos miró a sus hombres buscando apoyo, pero solo encontró miradas evasivas. Estaba solo. Su imperio, construido sobre el engaño y la sangre, se derrumbaba a su alrededor. En un último acto de desesperación irracional, su rostro se contorsionó en una máscara de locura. Ya no le importaba la tierra, solo quería la destrucción. «¡Quémalo!», rugió, su voz rompiéndose. «Les dije que lo quemaran todo ahora». Pero sus hombres no se movieron. Estaban atrapados entre el miedo a su patrón y el miedo, mucho más inmediato, a los rifles de la ley. Y entonces
Un sonido diferente respondió al grito de Carlos. No vino de los hombres, vino de la oscuridad del granero. Fue un rugido, no un gruñido bajo de advertencia, sino el rugido profundo, gutural y furioso de un gran depredador. Sombra emergió de la oscuridad. No se deslizó. Caminó hacia la luz del sol con una autoridad aterradora. El jaguar se detuvo en el umbral, justo al lado de donde Luciana y los niños se acurrucaban. Era una estatua de poder manchado. Sus músculos ondulaban bajo el pelaje, los ojos ambarinos fijos, no en el comisario, sino en Carlos. El olor de las antorchas y el aceite había enfurecido al animal. No estaba protegiendo el testamento, estaba protegiendo su hogar y a la extraña manada humana que había adoptado. Los caballos de los peones retrocedieron, relinchando de terror puro. Los hombres armados retrocedieron, sus rifles de repente inútiles contra esa visión. Y como si la escena no fuera lo suficientemente aterradora, algo más se unió al cuadro. Un sonido sibilante y el crujido de la madera vieja vinieron de arriba. Nube larga había descendido de las vigas. Su cabeza, del tamaño de un caballo pequeño, se asomó por el dintel de la puerta, justo por encima de donde estaba el jaguar. Sus ojos sin párpados, fríos y antiguos, se fijaron en el grupo de hombres. La serpiente y el jaguar, los guardianes míticos de El Cubil de la Serpiente, estaban allí reclamando su territorio. El comisario, a pesar de su valor, dio un paso atrás, persignándose. Los hombres de Carlos soltaron las antorchas y el aceite, levantando las manos en señal de rendición. No ante la ley, sino ante el terror primordial. Carlos fue el único que quedó inmóvil. Su rostro pálido como la cera, sus ojos desorbitados, fijos en las dos bestias. Las guardianes de Matilde, la justicia de la tierra hecha carne, habían dado su veredicto. El granero no ardería. El terror tiene una forma y un olor, y en esa loma olía a ozono de relámpago, a almizcle de jaguar y al sudor frío de hombres que se sabían condenados. Los peones de Carlos, hombres rudos acostumbrados a la violencia del ganado y las peleas de cantina, retrocedieron como un solo hombre. Las antorchas cayeron al suelo, algunas chisporroteando en la hierba húmeda. Sus rifles eran inútiles. Nadie dispara contra una pesadilla. El comisario y sus ayudantes, aunque hombres de ley, también estaban visiblemente sacudidos, sus manos en las armas, sin saber a qué apuntar primero, al crimen humano o a la justicia animal. «Dios nos ampare», murmuró uno de los ayudantes, su voz temblando. Carlos fue el único que no se movió, pero no por valentía, sino porque el miedo lo había paralizado. Su rostro, antes rojo de furia, se había tornado de un blanco ceroso, fantasmal. Sus ojos desorbitados no veían al comisario ni al sacerdote. Estaban fijos en el jaguar. Quizás en ese momento, en la mirada ambarina del felino, vio el rostro de su madre, Matilde. Vio el juicio que ella había escrito, la naturaleza oscura que ella había temido y que ahora lo había llevado a su fin. El jaguar sombra soltó un segundo gruñido, esta vez no una amenaza, sino una sentencia. Y Carlos se quebró, se le doblaron las rodillas y cayó al suelo de tierra, soltando un gemido agudo, el sonido de un hombre cuya alma se había roto. Fue ese colapso, ese gemido de derrota absoluta, lo que rompió el hechizo. El comisario, recuperando su compostura profesional, enfundó su pistola y caminó con paso firme. «Señor Carlos», dijo con una voz de acero, «queda usted arrestado por el intento de asesinato de Luciana y sus hijos, por el secuestro de Pedro, y bajo sospecha de haber asesinado a su hermanastro Marcelo». Se volvió hacia sus ayudantes, que aún miraban a la serpiente. «Espósenlo ahora». Los ayudantes se movieron aliviados de tener una orden humana que seguir y levantaron a Carlos del suelo. Él no opuso resistencia. Estaba vacío, un cascarón de hombre arrastrado por la justicia. Mientras se llevaban a Carlos, el camino quedó despejado. El padre Anselmo se acercó al granero, pero se detuvo a una distancia respetuosa. «Luciana, hija, ya es seguro. Pueden salir». Con un movimiento que pareció durar una eternidad, Luciana empujó la puerta lateral. La luz del sol la golpeó, cegándola por un momento. Salió a la loma, no como una fugitiva, sino como la dueña de la tierra. Sostenía a David en un brazo y a Juliana en el otro.
Pedro salió detrás de ella, caminando con la cabeza alta, y se paró al lado de su madre. Los cuatro, sucios, hambrientos, pero intactos, se pararon frente a la ley y la iglesia. El jaguar no se movió. Siguió en el umbral observando la escena, asegurándose de que la amenaza se había ido. La anaconda, su trabajo hecho, comenzó a retraerse lentamente hacia la oscuridad de las vigas. El comisario se quitó el sombrero, un gesto de respeto profundo. «Señora Elena, soy Luciana, la viuda de Marcelo, el verdadero dueño de esta tierra», lo interrumpió ella, su voz clara y firme. El padre Anselmo se acercó y le entregó el testamento real, el que Pedro había llevado. «No, hija», dijo el cura con una sonrisa triste. «No eres la viuda, eres la dueña. Doña Luciana de la Facenda Aurora». El comisario asintió. «El documento es legítimo y ahora tenemos un caso de asesinato. Iremos a la casa principal. Necesito tomar su declaración formal, doña Luciana». La palabra sonaba extraña. «Doña Luciana». Miró a Pedro, que sonreía por primera vez en semanas. Miró al padre Anselmo. «Padre, usted me salvó». El sacerdote negó con la cabeza. «No, hija, Pedro te salvó. Y tu esposo, él te salvó. Escondió a su familia en el único lugar donde la codicia de su hermano no se atrevía a entrar. La fe de Matilde en las leyendas protegió a ustedes». Luciana se volvió hacia el granero por última vez. El jaguar seguía allí, una sombra vigilante. Sus miradas se cruzaron. No hubo miedo, solo un entendimiento silencioso. «Comisario», dijo Luciana, «el granero y sus habitantes son parte de esta propiedad. Son la voluntad de Matilde. No deben ser molestados. Son los guardianes». El comisario, mirando al felino, solo pudo asentir. «Mientras no causen problemas a los humanos, no tengo asuntos con ellos. Parece que saben distinguir a los justos de los pecadores mejor que nosotros». La procesión que bajó de la loma fue la imagen de un mundo puesto al revés. Doña Luciana y sus tres hijos, escoltados por el comisario, caminaban hacia la casa grande. Los peones de Carlos, ahora sin patrón, los observaban desde los campos, sus rostros una mezcla de asombro, miedo y quizás alivio. El reino de terror de Carlos había terminado, no por un ejército, sino por una viuda, un niño valiente y un testamento escondido en un nido de serpientes. Cuando llegaron a la puerta principal de la hacienda, la misma puerta de la que habían sido expulsados hacía más de una semana, Luciana se detuvo. Olía a cera de abeja, a comida caliente, a riqueza. Era el mundo que la había rechazado. Pedro le tomó la mano. «Es nuestra casa ahora, mamá». Luciana respiró hondo, enderezó la espalda y por primera vez en su vida cruzó ese umbral. No como sirvienta, no como la esposa del capataz, sino como la dueña. La riqueza del granero no había sido solo el papel, había sido la verdad, y mientras Luciana entraba a su nueva vida, el cubil de la serpiente en la loma volvió a su silencio. Sus guardianes habían cumplido su deber. La matriarca Matilde, desde la tumba, finalmente podía descansar en paz. La hacienda ya no era la desdichada, era la facenda de Marcelo. La casa grande era un mundo de silencios opresivos y maderas pulidas. Cuando Luciana entró, los sirvientes que quedaban, los mismos que una semana antes la miraban con lástima o desprecio, ahora la observaban con un terror reverencial. No sabían qué temer más, si a la viuda que había sobrevivido al cubil de la serpiente o a los animales que, según los rumores que ya volaban, la obedecían. Luciana ignoró sus miradas. Atravesó el gran salón, sus pies descalzos manchando de lodo y sangre seca las alfombras persas. Su primer acto como doña no fue una proclama, fue un gesto maternal. «Preparen un baño y comida. Mis hijos tienen hambre», dijo. Su voz no tembló. El sonido de sus propias palabras, firmes y claras, resonó en el vestíbulo y fue el sonido de un nuevo orden comenzando. Mientras el agua se calentaba, Luciana llevó a sus hijos a la cocina. Era la primera vez que entraba por la puerta principal. El cocinero, un hombre que antes ni la saludaba, ahora le ofrecía pan y queso con manos temblorosas. Luciana partió el pan y se lo dio primero a Juliana y a David, luego a Pedro. Solo cuando ellos hubieron comido, ella tomó un bocado. Pedro la observaba. «Ya no tenemos que tener miedo, ¿verdad, mamá?» Luciana lo miró,
sus ojos reflejando la dureza del acero. No, hijo, ya no tenemos que tener miedo. Ahora nos tendrán miedo a nosotros. No era una amenaza, era una constatación. Había aprendido la lección de Matilde. El poder no pide, toma. El baño fue un ritual. El agua caliente sobre su piel sucia se sintió como un pecado y una bendición. Lavó el barro, la sangre del venado, el polvo de la huida. Se miró en el gran espejo con marco de plata del baño principal. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma Luciana. Tenía los mismos ojos, pero el fuego detrás de ellos era diferente. Era un fuego frío, un fuego de piedra. Vistió a sus hijos con las ropas finas que encontró en los armarios, ropas que, sin duda, habían sido compradas para otros niños, quizás para los hijos que Carlos planeaba tener o los que Marcelo nunca vería crecer. Esa primera noche en la casa grande fue la más extraña. Durmieron juntos los cuatro en la enorme cama de la habitación principal, la que había sido de Matilde y luego brevemente de Carlos. Era una cama de plumas, suave y cálida, pero Luciana no durmió. Miraba por la ventana hacia la loma lejana, donde el granero se recortaba contra la luna. Se sentía extrañamente lejos de casa. El silencio de la hacienda era diferente al del granero. Allá, el silencio estaba vivo, respiraba. Aquí, el silencio estaba muerto, lleno de los fantasmas de la codicia y el miedo. Al día siguiente, el padre Anselmo regresó, esta vez con el comisario. Se sentaron en el salón principal, bebiendo el café que Luciana les sirvió. Carlos ha sido trasladado a la cárcel de la capital, doña Luciana, informó el comisario. Confesó todo. El asesinato de Marcelo, el plan para vender a los niños. Lo confesó después de que le dijimos que, bueno, que usted había domado a las bestias. Luciana entendió. Carlos no temía a la ley de los hombres, temía a la justicia de la tierra. La hacienda es suya, sin lugar a dudas. El testamento falso que Carlos le mostró al cura fue la prueba final de su culpabilidad. La noticia se extendió por la comarca como el fuego en la paja seca. La viuda del capataz era ahora la dueña. Pero la historia que se contaba en las cantinas y en las cocinas no era legal, era mítica. Hablaban de la doña del granero, una mujer que había hecho un pacto con el jaguar y la serpiente. Decían que el espíritu de Matilde vivía en ella. La gente del campo, que siempre había creído en las leyendas de El Cubil de la serpiente, ahora tenía una nueva leyenda a la que temer y respetar. Luciana no hizo nada para desmentir los rumores. Sabía que su poder, por ahora, residía tanto en el testamento como en el miedo que inspiraba. Pedro, sin embargo, no tenía miedo. Se apropió de la casa con la facilidad de quien recupera lo perdido. Luciana lo encontró en la biblioteca, un lugar al que Marcelo solo había entrado para limpiar, pasando los dedos por los lomos de cuero de los libros que no podía leer. «Papá debió estar aquí», dijo Pedro. «Él debió ser el que leyera estos libros». Luciana se arrodilló a su lado. «Y lo hará. Tú los leerás por él. Aprenderás a leer cada palabra, cada ley». La ignorancia, Pedro, es el arma que usan hombres como Carlos, y nosotros nunca más seremos ignorantes. Su primera orden oficial como doña de la Facenda Aurora fue reunir a todos los peones en el patio principal. Los mismos hombres que la habían visto ser expulsada se pararon frente a ella con los sombreros en la mano, esperando el juicio. Luciana salió al balcón, con Pedro a un lado y Juliana al otro. No habló de venganza, habló de trabajo. «Mi esposo Marcelo fue un hombre justo», dijo, su voz clara llegando a cada rincón. «Esta hacienda, bajo su nombre, será justa. Trabajarán duro, pero comerán bien. Sus hijos irán a la escuela que voy a construir». El reino de Carlos ha terminado. Los hombres se miraron entre sí, asombrados. Esperaban un látigo y recibieron una promesa. Pero en sus ojos, Luciana vio el cálculo. Aún no le eran leales. Solo estaban asustados. La lealtad tendría que ganársela. Pero mientras hablaba de escuelas y salarios justos, su mirada se desvió instintivamente hacia la loma, hacia el granero de piedra. Sabía que su verdadera autoridad no venía solo del papel que guardaba en la caja fuerte, ni de los rumores sobre las bestias. Venía de la verdad que había desenterrado. Venía de la voluntad de una madre muerta, Matilde, y de la ferocidad de una madre viva, ella misma. El granero no era un refugio maldito, era una cuna de poder, y ella acababa de nacer. Los años que siguieron no fueron una utopía, pero fueron justos.
La transición de Luciana de viuda a doña fue un camino recorrido sobre las piedras afiladas del respeto, no de la sumisión. Fiel a su palabra, su primera gran inversión no fue en lujos, sino en ladrillos y tiza. Construyó una pequeña escuela en los terrenos de la hacienda, justo al lado de la capilla, y trajo a un maestro del pueblo. Pedro no solo aprendió a leer, devoró los libros de la biblioteca de Matilde. Su mente aguda absorbió la ley, la historia y la filosofía que le habían sido negadas. Se convirtió en la primera generación de su familia en la que el poder no residiría en la fuerza bruta, sino en el conocimiento. La hacienda, bajo la administración de Luciana, prosperó de una manera que Carlos nunca había logrado. Ella entendía la tierra no como algo a lo que saquear, sino como algo con lo que asociarse. Los peones que al principio la temían, terminaron por respetarla profundamente. Les pagaba salarios justos, les daba una parte de la cosecha y trataba a sus familias con la dignidad que a ella le habían negado. La hacienda dejó de ser la desdichada, un nombre susurrado con miedo. Los propios trabajadores, con el tiempo, empezaron a llamarla la Justa, y el nombre se quedó. Era un testamento vivo al cambio que ella había traído. Luciana nunca volvió a entrar al granero, pero se aseguró de que nadie más lo hiciera. Se convirtió en un santuario no oficial. La loma se declaró vedada para la caza y el pastoreo. Se convirtió en la tierra de Matilde. Los peones decían que en las noches de luna llena todavía se podía ver la silueta de sombra patrullando la cresta de la colina, y que el tamaño de nube larga, en las raras ocasiones en que se la veía tomando el sol en las rocas, era antinatural. Los guardianes seguían en su puesto, no porque estuvieran atrapados, sino porque ese era su territorio, la última isla de naturaleza salvaje que protegía el corazón de la hacienda. Sus hijos crecieron a la sombra de esa leyenda, pero con la luz de la educación. Pedro se convirtió en un hombre callado, pero con la autoridad de su padre Marcelo y la voluntad de acero de su madre y su abuela Matilde. Cuando llegó el momento, asumió la administración de la Justa, no como un tirano, sino como un custodio. Juliana se convirtió en la maestra de la escuela que su madre había fundado, asegurándose de que ninguna otra niña tuviera que temer por su futuro. Y David, el bebé que casi muere en el barro, creció sano y fuerte. Su risa fue el sonido constante de la vida que había triunfado sobre la muerte. Luciana envejeció, convirtiéndose en una matriarca tan poderosa como la propia Matilde, pero amada en lugar de temida. A menudo se sentaba en el balcón de la casa grande, mirando hacia la loma. No veía un nido de serpientes, veía su salvación, veía el lugar donde una mujer rota, expulsada y sin nada, había encontrado una verdad protegida por bestias. Se dio cuenta de que el jaguar y la serpiente no eran monstruos, eran símbolos, eran la encarnación de la furia de una madre traicionada y la fuerza indomable de la tierra misma. La riqueza del granero nunca había sido oro o joyas, como Carlos había supuesto en su codicia. La verdadera riqueza era una historia escrita en un papel amarillento. Era la verdad, un legado tan poderoso que había sido protegido por las fuerzas más temidas de la naturaleza. Luciana había aprendido que el verdadero poder no era el que se imponía con rifles y gritos, sino el que se encontraba en el coraje de entrar en la oscuridad, enfrentar a las bestias, tanto las de afuera como las de adentro, y reclamar lo que era justo. Vio morir al padre Anselmo como un hombre santo, agradecido de haber sido parte de la redención de la hacienda. Vio a sus nietos correr por el mismo patio del que ella había sido expulsada. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, décadas después, lo hizo en la cama principal de la hacienda, rodeada de amor y paz, sabiendo que había honrado el sacrificio de Marcelo y cumplido la justicia de Matilde. La viuda expulsada se había convertido en la leyenda de la hacienda, una leyenda más fuerte que la de cualquier bestia. Y así termina la historia de Luciana, la mujer que fue arrojada al lugar más oscuro solo para descubrir que allí residía su mayor fortaleza. A veces, los lugares que el mundo marca como malditos son simplemente santuarios que esperan al único valiente capaz de entender su verdad. Si esta historia de coraje, supervivencia y justicia te conmovió, si sientes la fuerza de Doña Luciana, no olvides suscribirte y dejar tu like.
Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tu mayor miedo podría esconder tu mayor fortaleza? Gracias por acompañarme en este relato.